Buenos días, feliz inicio de semana nuevamente aquí con ustedes agradeciendo lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que hizo y lo que va a hacer. La palabra de Dios dice claramente que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Así es que tenemos que tener una expectativa positiva de Dios, sabiendo que Él no se queda con nada, que Él siempre está presente en nuestras vidas. Así es que en este inicio de semana, solamente acuérdate de las promesas de Dios, sigue adelante y deja que todo se encamine conforme a lo que Dios ya tiene previsto para ti. Te saludo en esta mañana, te bendigo en el nombre de Jesucristo, recordándote que tú vales absolutamente todo el oro del mundo porque eres creación de Dios, fuiste hecha a la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, tienes un precio incalculable. Muchas veces cuando estamos pasando por la aflicción nos sentimos menos, pero no somos menos, somos hijos de un rey. Las situaciones van a suceder, pero recordemos que estamos al tanto cada día. Nuevas son sus misericordias, cada día se presentan situaciones difíciles, no podemos vivir con lo mismo cada día porque estaríamos aburridos y nosotros somos activos porque tenemos el Espíritu Santo y Él nos motiva a seguir adelante. Y vamos a iniciar en esta mañana con el libro, con una palabra, ¿no? Siempre les leo un salmo, pero hoy les voy a leer Job, un pedacito de Job, lo que dice aquí. Job 29. Job 22:29. Recuerdan que Job fue un hombre que pasó por cosas tremendas, ¿no? De acuerdo a los teólogos y a la historia, se dice que el primer libro de la Biblia que se escribió fue el libro de Job. Es el más antiguo, es el que se escribió primero. Entonces, pues vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice, si la gente tiene problemas y tú dices, ayudémosle, Dios los salvará. Entonces Dios está esperando que nosotros tomemos ese poder y esa autoridad que tenemos en nuestros labios. Sabemos que Dios no se queda con nada. Dios siempre, el anhelo de Dios, mira, es fácil. El anhelo de Dios es bendecirnos, de que vivamos con paz, que vivamos en armonía, que vivamos en una situación diferente, que no vivamos angustiados. Los planes de Dios son perfectos. Así es que en esta mañana te doy la bienvenida a esta plataforma virtual, ¿no? Que Dios nos ha permitido tener y pues ya tenemos tiempo con ella por medio del ministerio La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración. Ese es el propósito del Espíritu Santo, restaurar nuestras vidas. A veces tenemos unos pensamientos negativos, pero el Espíritu Santo te quiere alinear a lo que eres en Cristo Jesús. El propósito del Espíritu, lo he dicho, lo voy a volver a decir, es acercarte más a Jesús y que conozcas lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros, ¿ok? Entonces estamos aquí pues transmitiendo desde el bello estado de Utah. Hoy amaneció muy nublado con un poco de viento así medio fresquito, pero no me gusta prender el calentón, así es que prefiero ponerme suéteres o algo para sentirme ligera y cómoda. Y te recuerdo que estamos en nuestra página de YouTube como Amparo Walsh Tacita. Ahí nos puedes encontrar y entre más seguidores tengamos, pues vamos a transmitir ya directamente de YouTube en vivo, pero se van a poner las pláticas en el Facebook. Así es que te motivo para que te suscribas, ¿no? Y le pongas un like, lo compartas con tus amigos, tus amigas, con toda esa gente que tú quieres ayudar, ¿no? Por eso dice la palabra, si la gente tiene problemas y tú les dices, ayudémoslos, pues Dios dice claramente, los salvará. Entonces ese es el propósito. Tú dices, bueno, pero es que yo no tengo ese llamado, yo no fui llamada a hacer esto. Entonces háblales de la palabra, compárteles, es bueno, porque a lo mejor lo que tú no te atreves a decir, a lo mejor lo decimos nosotros. Así es que es necesario ensanchar nuestro territorio. Y hoy comenzamos nuevamente con las letras rojas, ¿ok?
Recuerden, vamos a hablar de las letras rojas lunes, martes y miércoles. Y ya el jueves y viernes vamos a tener más bien un estudio más profundo y vamos a analizar y vamos a tocar un poquito de lo que hablamos los primeros 3 días, como lo hice el jueves y el viernes. Y pues, cómo se la pasaron este fin de semana. Nosotros aquí en casa tuve visita. 2 de mis nietas se vinieron a dormir aquí con nosotros y ya saben, un buen desayuno con la abuela y ayer nos fuimos un poquito de compras, ya saben, los chamacos todo lo quieren arreglar con compras, pero pues recordemos que estamos viviendo otros tiempos, ¿no? Yo me recuerdo, pues mis abuelos no eran así, pero los tiempos cambian y eso es lo bueno, que nos tenemos que alinear a lo que Dios nos enseñe. Vámonos al libro de Mateo capítulo 10 y habla acerca de cómo Jesús nombró a los discípulos. Dice: Jesús reunió a sus 12 discípulos, a cada uno le dio poder para expulsar malos espíritus y para sacar toda clase de enfermedad. Entonces, si tú eres un discípulo de Cristo, tienes ese mismo poder y esa misma autoridad, ¿no? Los 12 discípulos que Jesús eligió los llamó apóstoles, ¿no? O sea, qué tremendo, ¿no? Son discípulos, pero vienen a ser apóstoles porque los apóstoles van y ministran la palabra de Dios. O sea, no necesitas que alguien venga y te ponga para decirte que eres apóstol. La palabra de Dios lo dice, ¿no? Y dice: los 12 discípulos que Jesús eligió los llamó apóstolos. Estos son sus nombres: Simón, mejor conocido como Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, hijo de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos. Es el libro que estamos leyendo. Vamos a estar leyendo hasta que no lo terminemos. Y recordemos que él era un cobrador de impuestos, era un hombre importante, pero aparte de eso era un ladrón, ¿verdad? Porque así se les tenían ese apodo de ladrones, porque, bueno, más bien estafadores, ¿no? Porque al gobierno romano le pagaban una cantidad, pero ellos se quedaban con otra porción. O sea, se oye muy familiar, ¿no? Entonces sabemos que la corrupción existe desde el principio, no es nada nuevo, depende de nosotros si nosotros somos partícipes o no, dice. Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Santiago, hijo de Alfeo, dijo y Tadeo, y luego Simón, el patriota, y Judas Iscariote, que fueron el que después traicionó a Jesús. En uno de esos discípulos o de los apóstoles hubo uno que traicionó a Jesús. No sabemos la historia, pero es bueno recordárnosla, ¿no? Y luego dice 5, Jesús envió a los 12 discípulos con las siguientes instrucciones. Nosotros como hijos de Dios tenemos instrucciones, que es la Biblia, la palabra de Dios, donde nos instruye para que nosotros seamos mejores. Muchas veces tomamos un versículo, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, lo sacamos fuera de contexto para hacer un pretexto. Dios dice una cosa y esa cosa se tiene que hacer, ¿no? Y luego dice: no vayan por lugares donde viven gente que no es judía. Tampoco vayan al pueblo de la región de Samaria. Mejor vayan a los israelitas, pues son un pueblo que anda como rebaño perdido. Cuando vayan a anunciar este mensaje, ya está por llegar el reino de Dios. Sanen también a los enfermos, devuélvanle la vida a los muertos, sanen a los leprosos y libren de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. Boing, ¿verdad? Así como boing, 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 boing. Lo voy a marcar aquí con pluma. O sea, Dios les ha dado a ustedes, lo que Dios les ha dado a ustedes tampoco les ha costado nada. Está hablando materialmente, nos ha costado espiritualmente, que es el ayuno, la oración, el sujetar nuestras emociones, el sujetar los deseos carnales. Eso nos cuesta trabajo, ¿no? El querer hacer tu voluntad y decirle: Señor, espérate tantito, déjame, hago ego, si me sale mal, pues vengo y me arrepiento, y X, Y y Z, ¿no? Dice: y no lleven dinero. Y tú es decir, ¿qué se está contradiciendo Dios aquí? No, ¿verdad? Pero no, dice: y no lleven dinero ni provisiones por el camino.
Tampoco lleven bastón, ni otro par de zapatos, ni otra muda de ropa, porque todo el que trabaja tiene derecho a ser alimentado, ¿verdad? Entonces Jesús lo que les estaba diciendo, cuando la gente te acepte, la gente te va a invitar a comer, la gente te va a proveer, porque va a ver en la qué situación. O sea, Jesús no quería que ellos llevaran cargas. ¿Cómo salimos nosotros cuando vamos de vacaciones? 3, 4 pares de zapatos, pantalones, blusas para cada día, 3, 4, o sea, ¿cómo vamos súper cargados, no? Siempre el afán de hacernos ver bien y todas esas cosas. Entonces Jesús quería que ellos pudieran sentir, pudieran vivir como la gente que carece, ¿no? Y así, aún así, en ellos hay un corazón agradecido. Mira, Jesús, sabio, quería que conociéramos el carácter de la gente, que viéramos la sencillez, la humildad, porque todos estaban esperando al Mesías, ¿no? Pero ellos pensaban que iba a venir de una manera diferente. Los judíos siempre estaban esperando que viniera ese reino, pero ellos esperaban un reino político y un reino militar para poner a los romanos en una situación así que pagaran todo lo que les había hecho de esclavitud. Pero recuerden que ellos mismos fueron los que se hicieron esclavos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dejaron de creer en lo que tanto estaban esperando. Entonces su perspectiva del Mesías, o sea, de Jesús, era una perspectiva equivocada. Ellos querían algo político, algo militar, algo que los pusiera en su lugar. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios, perdón, me agarra mi café, como hijos de Dios esperamos la venganza, pero la esperamos a nuestra manera. No, pues es que tiene que pagar y no, y no es así. Todo es a la manera de Dios. Dios vino a enseñarnos a vivir en un reino espiritual. Tú repite conmigo, un reino espiritual. Eso es lo importante. Y saludo a todos los que se están conectando en este momento. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y que tengan una buena mañana y un buen día y un buen inicio de semana. Entonces Jesús lo que les estaba mostrando a los discípulos, porque acuérdate de una cosa. Nosotros cuando tenemos un poder y una autoridad tan fuerte, porque es una autoridad fuerte, ¿verdad? El ser hijos de Dios tenemos autoridad. La gente te ve y dice, hay algo diferente en esta persona. Te oyen escuchar y dicen, wow, qué sabio. Entonces siempre va a tratar, el enemigo siempre va a tratar de venir a robarte, a quererte comprar, al quererte, y lo vamos a ver más adelante. ¿Me entiendes? Cómo él quiere venir a entretenerte para que tú no uses la autoridad que tienes correctamente. Por ejemplo, cuando corriges a tus hijos, la gente le gusta corregirte. Tú lo tienes que corregir conforme a lo que es la palabra de Dios. Primeramente, con amor, con sabiduría, con inteligencia. ¿Me entiendes? No con la mala, ¿cómo te podría decir? Nuestros padres hicieron lo que estaba en su poder, ¿no? En su autoridad, lo que ellos aprendieron nuestros padres, pero a veces fuimos un poquito mal creados porque ellos vinieron a practicar lo que a los papás de ellos les sirvió. Entonces, a lo mejor a nosotros no nos sirvió y a lo mejor a nuestros hijos no les va a servir, pero hay algo que sí les sirve, que es la palabra de Dios. Siempre hay que corregir a nuestros hijos por medio de la palabra. Por eso Jesús les dijo, no lleven nada, no se lleven ni un par de zapatos, no lleven alimento, ustedes van a hacer, se les va a proveer, porque van dando enseñanza, ¿verdad? Pero dijo, pero no cobren, porque a ustedes no les costó. La gente tiene que sentir en su corazón el querer como el hacer, el dar, porque reciben de bendición. Tú le das a una persona cuando tú recibes. Por ejemplo, si tú tienes una amistad que se porta bien contigo, tú vas y le invitas a comer, le dices, no te preocupes, yo te voy a pagar la comida. O sea, me has sido de tanta bendición, pero estamos tan mal acostumbrados a que nos pidan que nos sentimos comprometidos. Y Jesús les dijo, no lleven, o sea, no lleven nada porque ustedes van a ser saciados, van a ser alimentados. Y vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios. Dice, y no lleven dinero ni provisión para el camino, tampoco, bueno, eso ya lo dice. Cuando lleguen a un pueblo, dice,
o a una ciudad, busquen a alguien que dice, alguien que merezca su confianza y quédense a vivir en su casa hasta que se vayan del lugar. O sea, hasta la habitación les ofrecen, ¿no? Y ahora mucha gente ministra, necesita un hotel de primera clase, necesita eso. Pero Jesús nos enseña la humildad. Cuando tú eres humilde, dice la palabra de Dios, al que se humilla, Dios lo exalta. Eso es lo que le estaba tratando de decir a los apóstoles, ¿no? Dice, si merecen la paz, la tendrán. Si no la merecen, no la tendrán. Fíjate que es sabio Dios, ¿no? Y si en alguna casa o pueblo se niegan a recibir o a escucharlos, salgan de ese lugar y sacúdense el polvo de los pies en señal de rechazo. ¿Por qué Jesús nos enseña eso? ¿Cómo que en señal de rechazo? ¿Qué es lo que tenía que rechazar? Lo que Jesús estaba mencionando aquí es que a la gente, muchas veces cuando estamos ministrando a alguien, la gente a veces tiene malas costumbres. Y nosotros somos muy rápidos para agarrar las malas costumbres, o sea, los vemos que les funciona a ellos, entonces nosotros venimos de ese lugar y lo queremos adoptar en nuestros hogares. Entonces Dios dice, no te salgas de lo que yo te he dado. Yo planeado, tengo tu vida planeada para ti. Dice la palabra que nuestra vida ya está escrito, o sea, vaya la redundancia, en el libro de la vida. Dios ya nos dijo, y muchas veces nosotros como creyentes, como seres humanos, somos imitadores. Queremos imitar. Si alguien se compra un zapato X, ahí va todo el mundo a hacer lo mismo. Yo he estado buscando una secadora para mi pelo, pero que tiene cepillo porque batallo mucho. Tengo una cirugía en este hombro y en entonces estar así batallo mucho. Y ando buscando una secadora para nada más hacer ese movimiento, ¿no? Y me cuesta trabajo porque tengo que tener las dos manos levantadas. Entonces me metí al internet para buscar una simple y sencilla secadora con cepillo, ¿no? Y es un bombardeo, nomás porque puse eso en el internet, me han bombardeado así, y que esto es mejor, y que esto aquí, y que esto, y la gente así como si fuera algo necesario, así como si fuera algo que yo porque la necesito, o sea, no es un lujo, no es porque esta persona le tiene, sino, y a veces somos imitadores, sale una marca nueva y ahí vamos. Entonces, Dios en todo esto nos enseña, ¿me entiendes? Que no nos vamos a llevar nada. Por eso les dijo a los discípulos, no se lleven nada, porque no sabían si en ese tiempo que andaban ministrando, a ellos les podía pasar algo o podían fallecer. Entonces, los parientes tenían que venir cargando con todas esas cosas, o los apóstoles, ¿no? Entonces, Jesús fue muy sabio al decirles, no se lleven nada. Y cuando lleguen a una casa, cuando lleguen y no quieran recibir la palabra y quieran cambiarle a ustedes la manera de pensar, no, es que las cosas no son así, es que tú estás mal, mira, las cosas son así. Dice, sacúdete el polvo, sacúdete las doctrinas de ellos, sacúdete la mala manera de vivir, no te lleves nada, deja ahí todo que es la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Tenemos que aprender lo que es, de lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y a veces tenemos unas costumbres bien raras, y más cuando son culturales, ¿no? Cuando son culturales, por ejemplo, una de mis nietas, que ella anhela, o sea, ella dice que 100% en su ADN corre la sangre mexicana, y es güerita, ustedes la conocen con los ojos azules, y pues no, porque tiene en su ADN, pues su mamá, sus genes vienen de sangre canadiense, y tiene una mezcla, ¿no? Ella quiere que yo adopte todas las costumbres, todos los días festivos que se hacen en México, ¿no? Y está aferrada, abuelita, y que esto, que güey. Y yo le trato de explicar, mamita, le digo, es que las cosas son así, que son así, claro, festejamos aquí, ya saben, yo el día festivo, la Revolución, el 5 de mayo, pues pongo mis vestidos mexicanos, ¿verdad? Pero no hago así como cuelgo banderas ni nada, mi nieta es, y a veces, como son costumbres culturales,
las tenemos tan arraigadas, que no tienen nada de malo, escúchame, no tienen nada de malo, pero muchas veces ponemos prioridades y lo que Jesús trató de decirle a los apóstoles es que hay una sola prioridad y la prioridad es la salvación. La prioridad es ayudar a la gente que no tiene esperanza, que no tiene, que no conoce lo que es la palabra de Dios. Mira, vamos a seguir leyendo, dice. Dice, si alguna casa o pueblo se niegan a recibir o a escucharlos, ¿verdad? O sea, el rechazo, si hay un rechazo, y nosotros como siervos de Dios, padecemos mucho del rechazo porque la gente a veces nos titula de una manera o de otra, ¿no? Pero la palabra de Dios ya nos preparó para nosotros no tomarlo personal. No debemos de tomarlo personal. Jesucristo fue a una cruz porque fue rechazado, el Mesías, el que nos vino a dar vida eterna. Les dice, les aseguro que el día del juicio final ese pueblo será más castigado que las ciudades Somorra y de Gomorra, Sodoma y Gomorra. Entonces, Dios nos advierte, nosotros no tenemos que esperar el tiempo, ¿no? Como, o sea, somos judíos por adopción, podríamos decirlo, ¿no? Pero a veces queremos actuar como tales y no lo somos. No, nosotros, yo soy mexicana, o sea, yo no puedo adoptar, tengo una nacionalidad por adopción, judía, ¿no? Porque vine a aceptar a Cristo en mi corazón, entonces eso me hace, ¿no? La descendencia del Mesías, pero es por adopción nada más, pero no es cultural, ¿entiendes? No es cultural y muchas veces nosotros queremos hacer un cambio de 160 grados y no está así. El cambio tiene que ser espiritual. Jesús siempre nos habló de lo espiritual y muchas veces nosotros cuando no sabemos escudriñar las escrituras, pues queremos hacer un cambio que no es Dios. A Dios no le molesta. Dios no se fija ni en el color, ni en la estatura, ni en el físico, ni en el color de la piel, no se fija en la nacionalidad. Él lo único que le interesa es que nosotros vivamos una vida espiritual, que vivamos una vida con paz, que vivamos una vida en armonía, que vivamos en amor. El conocer el Mesías nos está preparando para algo que ni siquiera conocemos. En el libro de Apocalipsis habla de las calles de oro, del mar de cristal. Pero ¿cómo vamos a saber eso si no hemos aprendido a vivir en lo espiritual? No hemos aprendido a saborear las bendiciones que tenemos aquí en la tierra. Siempre estamos quejando. O sea, vamos a un lugar y ministramos, y a veces cuando vamos y ministramos a una persona que viene a Cristo y la ves en una situación económica solvente, así, y llegas tú así como, wow, ¿yo qué voy aquí? ¿Qué hago acá? Y yo no tengo lo mismo que tiene esa persona. O sea, ¿por qué queremos nosotros adoptar eso si en la manera que somos nosotros tenemos que estar establecidos en un reino celestial, en un reino? Por eso les dijo a los discípulos, o sea, no se traigan nada, no carguen nada, porque van a ir. Imagínate, si yo voy, cuando yo fui a Argentina, si yo me traigo todas las costumbres de allá, o si cuando fui a Costa Rica, si me traigo todas las costumbres, o sea, los lugares donde yo voy, imagínate, toda descontrolada, o sea, no sé si tomarme un mate o tomarme un café de calcetín, o sea, ¿qué es? Yo tengo ya lo original. Yo nací en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con los padres adecuados, con los hermanos adecuados. A Dios le plació. ¿Me entiendes? Tuve los hijos que Dios quiso que tuviera. Tengo los nietos que Dios puso, esas coronas que puso en mi cabeza, pero siempre como hijos de Dios no tenemos ese agradecimiento. Tenemos que aprender a ser agradecidos.
a ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Por eso le dijo a los no vayan y ministren a los judíos, porque había judíos que eran bien legalistas, que no aceptaban, o sea, perdón, a los gentiles, o sea, a los que no querían aceptar al Mesías, porque había judíos que no lo aceptaban, o sea, no creían en eso. No creían y los samaritanos era una combinación de gente, había un cruce. Por eso dice la palabra, no te unas a yugo desigual, ¿verdad? Y no podemos entender esos conceptos. Mira, vámonos al libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 16, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy sencilla, pero nosotros la complicamos. Mira, dice el 16. Pues no me avergüenzo de las... Oh, lo iba a leer en esta... No, lo voy a leer traducción en el lenguaje actual. Esta es la versión, si algunos que entran ahorita y no saben qué versión estoy leyendo TLA, traducción en el lenguaje actual. No, mira lo que dice aquí en esta palabra. No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan en Jesús son salvos. No importa si son judíos o no lo son. Muchas veces nosotros queremos volver a ministrar a esa misma persona que ya fue ministrada y las queremos volver a hacer que repitan la oración de salvación y estas mismas personas van a otro lugar y la quieren convertir a sus costumbres, a su manera de ser, y luego esa persona pues ve algo que no va y se va a otro lugar y luego la queremos tratar de cambiar otra vez y va a otro, y no es así. Hay mucha gente fuera que no conoce de la palabra de Dios. Nosotros nos tenemos que quedarlo con lo que es nuestro. Yo soy muy diferente a mis hermanas, soy muy diferente a mi hermano, soy diferente. Cada uno somos individuales, por eso tenemos una huella digital y nosotros seguimos con esas costumbres. Por eso dice, no te avergüences. O sea, ¿por qué te avergüenza? No es que yo quisiera ministrarlo de esta manera, pero, o sea, Jesús les dijo a los discípulos, por eso no quiero que lleven nada, no se traiga nada, ni se lleven nada. Vayan y den de gracia lo que de gracia han recibido. Vayan y den de gracia lo que de gracia han recibido. ¿Qué he recibido de Dios? Hay una gratitud. Hoy en la mañana estaba hablando con una personita y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Dios hizo un milagro con tu hijo. Eso es suficiente para servir a Dios. Eso es más que suficiente. Si Dios hace un cambio en tu vida, si Dios restaura tu matrimonio, restaura tu salud, mejora tu estilo de vida, si hay algo, si puedes vivir en paz y gozo, es suficiente. Eso es más que suficiente para hablar de Dios. Es más que suficiente. Yo veo gente que Dios ha hecho cosas grandísimas en su vida. Viven en un agradecimiento y viven conforme a lo que dice la palabra. Pero también he escuchado gente que usan el nombre de Dios para su propio beneficio. O hablan para que todo el mundo crea que eres creyente, pero no haces lo que la palabra de Dios te dice. ¿Me entiendes? O sea, Dios es sabio, por eso estamos estudiando en las letras rojas, porque tenemos que obedecemos más otras cosas, ¿no? Vámonos al libro de Primera de Corintios. Yo tengo un familiar, no estoy aquí para quemar a nadie, ¿no? Y él estuvo en la universidad y todo eso, y pues cuando son muy letreados, o sea, como que Dios y siempre me anda cuestionando, me manda cositas y me cuestiona. No me enojo con él, la sigo hablando, lo amo, me cae súper, súper bien, pero a veces digo, Señor, ¿por qué la gente no entiende lo que tú haces por ello? Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9 y 10, dice, porque en los libros que escribió Moisés leemos, no impidan que buey coma
mientras desgrana el trigo. Y si la Biblia dice eso, no es porque Dios no se preocupa de los bueyes, dice, sino porque se preocupa por nosotros tanto que prepara el terreno, dice, como cuando desgrana el trigo, lo hace con la esperanza de recibir parte de la cosecha. Acuérdate de una cosa, lo que Dios nos enseña por medio de su palabra es que nosotros al dar, ¿verdad? Al ministrar, al dar, vamos a recibir una recompensa, pero es una recompensa espiritual. ¿Qué es lo que te motiva? Una pregunta, ¿no? No, si la quieres contestar o es para ti nada más. ¿Qué es lo que te motiva a ti, conocer a Dios? ¿Qué es lo que te motiva a ti, conocer de la palabra? ¿Qué es lo que te motiva a ti, para hacer un cambio en tu vida, ¿no? ¿Qué es eso? Hoy en la mañana, estaba dialogando con mi esposo y pues tenemos la costumbre de orar antes de que se vaya al trabajo. Y me dijo algo que me así, dije, ¿por qué me diría esto, no? Y me dijo, lo único que quiero que sepas, me dijo, es que a lo mejor yo no soy la persona que tú anhelabas o no me comporto como tú esperabas. Fíjate, así como pum, ¿no? Y a veces necesitamos ese sacudimiento que nos recuerden, ¿me entiendes? Dice, a lo mejor no soy esa persona, pero quiero que sepas, me dijo, que tú me salvaste la vida, que tú eres una bendición para mí. Y me quedé pensando y le dije, ¿por qué me dices eso? Me dijo, porque yo era un hombre muy deprimido y en realidad no tenía una relación con Dios, pero ahora estoy seguro a dónde voy a ir. Fíjate, entonces si tú te pones a pensar y con lo que va con este estudio, lo que nosotros hacemos como siervos de Dios, lo que nosotros, fíjate qué poder y qué autoridad tenemos para cambiar los pensamientos de alguien. Qué tremendo, o sea, es tremendo cuando me dijo así, o sea, estaba yo acostada y estábamos orando, entonces volteó y me vio a los ojos y me dijo, quiero decirte algo, a lo mejor no soy lo que tú, no estoy al nivel de donde tú querías, o a lo mejor no te trato como tú pensabas, dijo, pero quiero que sepas algo. O sea, imagínate, y esos son las recompensas que Dios nos da. No es un carro del año, ¿verdad? No es, o sea, son unas recompensas que no tienen precio. O sea, imagínate, ¿no? Que te diga alguien y que te diga, tú viniste a salvarme la vida. Fíjate, estamos nosotros, esta palabra es palabra de vida o de muerte. Y no nos ponemos a pensar así, nos ponemos a pensar, no, pues mira, voy a hacer esto para sacar esto. No es así. Jesús fue muy humilde. Yo le pido a Dios diario, Señor, dame humildad. Humildad, que no se me suba la cabeza porque es muy fácil. Por eso Jesús, y me fijo en este versículo que dice, cuando vayas, no te traigas nada, sacúdete, deja ahí las malas costumbres, no te traigas nada. Deja lo que yo lleno, o sea, mira, cuando nosotros vamos cargando, si vamos y ministramos y venimos cargando esas malas costumbres, vamos a llenar nuestro pensamiento, nuestra cabeza de esas cosas porque es una guerra continua. ¿Estará bien cómo viven ellos? A lo mejor yo estoy viviendo mal, a lo mejor yo soy demasiado religiosa, a lo mejor esto, a lo mejor acá, a lo mejor. Entonces, cuando Dios nos habla, pues estamos tan abrumados que no podemos escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios nos bendice, estamos tan confundidos que no sabemos si es de Dios o es por lo que hicimos. ¿Me entiendes? O sea, es algo tremendo, es algo que tenemos que aprender a despojarnos de esa cosa. Tú vas a vivir tú vas a tener en tu caminar tribulaciones, angustias, dolor, sufrimiento, separaciones. Es parte de la vida. Pero nosotros queremos moldear el evangelio conforme a nuestras necesidades y no es así. Por eso les dijo a los discípulos, vayan. A mí me impacta lo que dice aquí en el primero, ¿no? Donde dice, fíjate, dice, Jesús les dijo, les dio instrucciones, ¿no? Cuando vayan a anunciar este mensaje que es el reino de Dios, dice, sanen a los leprosos, pero primero dice, sanen también a los enfermos. Está hablando enfermos de enfermedad física, dice.
Devuélvale la vida a los muertos, porque ahí es una muerte espiritual, a eso se está refiriendo, a una muerte espiritual. Sanen a los leprosos, aquellos que viven en amargura, en desesperación, en opresión, en angustia, en todas esas cosas, dice. Y líbrenlos de los demonios, libren y libérenlos de los demonios. ¿Cuáles son nuestros demonios? Yo me pongo a pensar, digo, porque los hijos de Dios no tenemos demonios, ¿verdad? O sea, hemos sido liberados. Buenos días a todos los que se están conectando, ¿no? Pero si tú te das cuenta y te pones a analizar, nosotros también tenemos eso que podríamos decir, nuestros malos pensamientos son los demonios. Te pones a pensar y dices, no, yo no tengo demonios. No tenemos. Pero ¿qué son un mal pensamiento? Un pensamiento, un dardo del enemigo, como dice el libro de los Efesios capítulo 6, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Entonces vienen demonios y nos quieren invadir nuestros pensamientos, nos traen a memoria. Es todo lo que pueden decir, pero ¿cómo si no pueden entrar? Pero por el oído, porque abrimos puertas. Entonces dice aquí, y libren de los demonios. O sea, qué tremendos. Y nosotros, por eso Jesús dice, no se traigan nada, sacúdense, no se vayan a traer nada, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? A veces, mira, yo te voy a decir algo y lo digo con todo respeto, con todo respeto. Muchas veces el ir a tantos esos lugares y que ahora vamos a hablar de esto y ahora vamos a hablar, llegamos a la casa bien emocionados, ¿no? Y que nos hablaron de que tenemos que vivir así, que tenemos que vivir acá, y vienes bien emocionado, vienes bien emocionada y lo pones en práctica en tu vida, pero como tú no lo has vivido, no estás acostumbrado a eso, vienes y mueves a todo mundo, y tus hijos y tu marido, y quieres cambiar aquí, y no estás acostumbrado, por ejemplo, a X, podríamos decir, no estás acostumbrado a trapear todos los días, tú estás acostumbrado a trapear un día sí, un día no, 2 días sí, no, y te hablan de la limpieza, y vas y estás con el trapeador en la mano todo el día, vuelves loca a toda tu familia. ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Y de repente te das cuenta que lo único que estás haciendo es echándote cargas que no te pertenecen. Pablo dijo, todo me es lícito, todo es bueno para mí, pero no todo me conviene. No todo me conviene, y a veces así somos nosotros, o sea, llegamos con una manera de querer venir a enseñarle a todo mundo que cambie, y tienes, pues, es un proceso, ¿me entiendes? Y así somos y cambiamos, y aquí, escuela para esto, y es tan sencilla la palabra de Dios. Métete a estudiar la palabra, métete a escudriñar, ten una relación con Dios. Cuando te despiertes, guarda silencio, deja que Dios te hable a tu corazón. Cuando te estés bañando, ¿no? Yo te estoy hablando de mi vida. Cuando te estés bañando, toma ese tiempo para hablar con Dios, toma ese tiempo. Y en la mañana, yo cuando estaba bañando, le estaba hablando a Dios de mis hijos. Tómate ese tiempo para hablarle a Dios, para decirle las cosas que no se las puedes revelar a nadie, porque a lo mejor vas a ser juzgado, vas a ser criticado y luego te vas a sentir mal. Mejor cuéntaselas a Dios. Y entonces cuando tú le cuentas a Dios esas cosas, Dios ya las sabe. Mira, Dios sabe dónde estás mal, pero Dios no te va a venir a cambiar hasta que tú no pongas esa disponibilidad, hasta que tú no, como es que hay veces palabras que no me salen, hasta que tú no estés dispuesto al cambio. Entonces, para estar dispuesto al cambio, tienes que abrir tu corazón y decirle, Señor, ¿sabes qué? Y así soy con mis hijos, y Señor, mira, y mira, y a veces, y luego yo, y Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón, ayúdame. Entonces, como ya estás dispuesta o dispuesto a querer cambiar y establecer en ti una vida a como fue diseñada desde un principio, entonces Dios empieza a tratar contigo. Entonces todo lo bueno, entonces Él te empieza a revelar esos versículos de la Biblia que un día leíste y no los entendiste.
como decía Job en el libro de Job, capítulo 42. Mira, lo voy a leer en una versión, una versión, ¿qué versión tengo? Tengo doble, NTV, nueva traducción viviente, creo que es esta, estoy usando, y saben que yo uso siempre diferentes traducciones. Y mira lo que dice aquí en el libro 42, en el último capítulo porque a veces así somos, nos vamos aquí y venimos todos, ¡ay! Va a cambiar, mi casa va a ser diferente. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? O sea, ¿cómo te puedo decir? A veces me acelero, me está ministrando el Espíritu y quiero decir todo lo que me dice. ¿Qué parte no has entendido que Dios ha querido ayudarte y tú no lo entiendes hasta que quieres venir a hacer el cambio, pero a lo mejor todavía no estás listo? O sea, mira, en una ocasión yo fui a X lugar, ¿no? Y llegué a mi casa y no, voy a poner en práctica esto. Mis hijos estaban, yo madre soltera, y mis hijos estaban. Y mis hijos nomás se volteaban y se quedaban viendo y dicen, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Está loca? O sea, ¿qué onda con mi mamá? O sea, número uno, yo no estaba lista para ese cambio todavía, tenía que analizarlo y tenía que esperar en el Señor el cambio en mi persona para yo poder hacer el cambio en mi casa. O sea, que ellos vieran el cambio en mí y no iba a haber necesidad de yo decir las cosas. Ellos al verme el cambio en mí iban a cambiar. Y ya con esto voy a cerrar. Y mira lo que dice Job aquí. Vamos a ver, dice, sé que dice en el 42, dice, entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Fíjate, es la respuesta, dice. Tú preguntaste, ¿quién es ese que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y habla de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí, ¿verdad? Y porque Dios le preguntó, decía, y tú te preguntaste, ¿quién es ese que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Era eso, uno a veces se cree tan sabio y todo, pero dice la palabra de Dios. Y dice, yo hablaba de cosas de las cuales no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí, ¿verdad? Entonces, y luego dice, y tú dijiste, escucha y yo hablaré. Y luego dice, yo tengo algunas preguntas para ti. Dice, y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. En otra versión dice hablaba cosas demasiado maravillosas que no entendía, porque de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. Y eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos, anda, vayan y vean, ¿verdad? Para que puedan entender lo que yo voy a hacer por medio de ustedes. Sí, ese es un resumen. O sea, los voy a enviar, no lleven nada, no lleven sus creencias, no lleven su manera de pensar, no lleven su mala manera de educar a sus hijos, no lleven nada, váyanse sin nada. Yo les voy a proveer todo. Por eso dice, no lleven sandalias, no lleven alimento, no lleven un cambio de ropa. Se estaba diciendo, no te lleves el coraje, no te lleves la desilusión, no te lleves tus malestares, no te lleves la mala dirección que has seguido que no te ha funcionado, no te lleves nada. Yo te voy a proveer todo. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, que aprendamos a conocer el carácter de Dios y que activemos la autoridad, porque dice la palabra en Mateo 10 que Él les dio autoridad a los discípulos. ¿Y qué eres tú? Tú eres discípulo. Pero dice que después a los discípulos les mandó apóstoles porque ya tenían la enseñanza, tenían la teoría, pero ahora fueron, y lo he dicho y lo digo muchas veces, y no me voy a cansar de decir porque el Espíritu Santo está hablando. Tenemos la teoría, estamos cansados de tanta teoría. Hay que poner la práctica. ¿Cómo practicas lo que aprendiste?
cómo practicar. Entonces Jesús les dijo, eran mis discípulos, pero ahora van a ser mis apóstoles, ahora van a practicar, van a entrar en la parte. Por eso no necesito nada de ustedes, de lo que ustedes tienen, nada. Yo les voy a proveer todos. O sea, me despojo, Señor, en esta mañana de todo lo que afecta mi vida, de todo lo que afecta mis alrededores, para poder hacer tu voluntad, Señor. Te doy gracias en este inicio de semana, en el cual estamos aprendiendo tu palabra, Señor, y nos humillamos delante de ti, Señor, para ser conforme a lo que fuimos diseñado, un diseño perfecto, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que esté escuchando estas palabras porque vienen de ti, Señor. Tu palabra es irrevocable, Señor. Tu palabra es una semilla que llega al corazón de aquellos que la quieren recibir, Señor, y en el tiempo preciso va a dar su fruto. En el nombre de Jesús les bendigo a cada uno de ustedes. Les pido, ustedes conocen que yo no hago nada de lucro, ¿verdad? Pero sí me gustaría mucho que se suscribieran en mi página de YouTube para poder alcanzar a toda la nación. Ahorita no podemos viajar y yo estoy impuesta a salir y ministrar, pero no se puede viajar. Pero por medio de estas plataformas virtuales podemos llegar. Compartan esta página, suscríbanse, póngale, como dicen todos por ahí, póngale un like. Yo antes no lo entendía, pero ahora ya lo entiendo, ¿no? Y compartan esta palabra, es palabra de vida eterna. Amparo Walsh, Tacita con Z, está en el YouTube para que tú te suscribas ahí. Que Dios te bendiga, que sigas teniendo un inicio de semana maravilloso. Y acuérdate que cuando te venga el pensamiento hasta dónde te ama Jesús, y Jesús lo único que hizo, ensanchó sus manos y dijo, consumado está. Hasta allá te ama Jesús. Que Dios te bendiga y pues nos vemos el día de mañana. Recuérdense, el otro lunes vamos a salir mi esposo y yo y vamos a hablar de las finanzas. Como nosotros tuvimos que establecer, porque pues, gloria a Dios,